Hola, somos Ana y Andrés y esto es The Lighthouse, un espacio donde compartimos nuestra experiencia en finanzas, crecimiento personal y cómo lo vivimos en pareja. Si alguna vez has tenido discusiones o peleas con tu pareja por dinero, este episodio es para ti. Hoy queremos compartirte algo que puede cambiar la relación y la tranquilidad de muchas parejas. Hoy queremos compartirte los 5 hábitos financieros que toda pareja debería tener. El hábito número 1 es el tener comunicación abierta sobre el dinero. No van a poder estructurar un plan, metas, prioridades si no se sientan a hablar de dinero. Yo creo que esto es algo que pone un obstáculo muy grande en muchas parejas, porque muchas parejas tienen tal vez ingresos cada uno por su trabajo, ingresos individuales, y cada uno lo manejan a su forma, de diferente manera. Entonces no hay como una conversación de qué creencias hay sobre el dinero. Si quieren aprender un poquito más de su identidad y sus creencias, pueden ver en los episodios anteriores que hemos hablado sobre eso. Pero específicamente con el dinero, todos venimos con alguna historia, creencias, consentimientos, maneras de vivir, cómo miramos a nuestros padres. Entonces es, creo que, un buen primer paso para romper el hielo, el sentarse a hablar de dinero. Siento que ese es el primer hábito que toda pareja debería tener a la hora de hablar sobre finanzas, es esa comunicación, porque a veces no es simplemente de hablar sobre dinero, sino que estás exponiendo tus emociones, tu vulnerabilidad, traumas, no sé, la manera de cómo miraste el dinero. Si recién comenzaste a trabajar, pues el ejemplo también de nosotros. El mío, tuyo, sí. O parejas que pues ya crecieron, o sea, ya tenían su trabajo estable, cada quien tenía su forma de organizar sus finanzas. Sí. Y siento que es lo primero que uno debería hacer, es sentarse, hablar. Por ejemplo, deudas, cómo manejabas tus finanzas, las metas que tenías. Creo que todas estas cosas se debería de poner primero en la mesa, como, mira, tengo estas cosas, tengo estas deudas, tengo estas inversiones, y ya pues podemos como compartir. Sí. Tiene mucho que ver también cómo te ves con esa persona. Andrés y yo, desde que éramos novios, nos sentamos a tener esta conversación porque ya visualizábamos nuestra vida juntos, ya de repente pensábamos en casarnos algún día, en tener una familia un día, en tener un hogar. Y siempre pensamos también en tener un negocio que construyamos ambos. Entonces, en este caso, el ingreso que entra a nuestro negocio es un ingreso de ambos. Sí. Pero cuando Andrés tenía trabajo y yo de repente no tenía trabajo o tenía un trabajo diferente, igual todas nuestras finanzas lo ponemos en la mesa y vemos dependiendo cuáles son nuestras. Porque muchas parejas, bueno, como nosotros combinamos nuestras finanzas, o sea, lo que tú ingresas, lo que yo ingreso es uno solo para nuestra casa. Entendemos que otras parejas quieran manejarlo, no sé, mitad y mitad, o el que más gana paga lo más grande. Sí, hay muchas maneras. Hay miles de maneras, pero la idea es comunicarlo abiertamente, el cómo están las finanzas individuales, si tenemos deudas. Así que en resumen, si vienen empezando una relación y les cuesta tener esa como comunicación abierta con su pareja, siéntense, no sé, váyanse a tomar un café, busquen una manera de poder abrirse sobre cómo están sus finanzas, cómo los manejaban. Así que lo primero que uno debe tener es tener esa comunicación abierta con su pareja sobre las finanzas, sus deudas, cómo las manejaban antes, cómo podrían incorporarlas, y ese es el primer paso que uno debería tener. No hay un plan perfecto, no hay algo que todos debamos utilizar, sino cómo cada pareja se vaya a sentir cómodo. Nosotros tenemos la nuestra, pero la descubrimos sentándonos, poniendo todo en la mesa, platicando cómo nos íbamos a sentir cómodos manejando ambos nuestras finanzas. El segundo hábito que queremos compartirle es metas financieras compartidas. Siento que este hábito también es necesario porque teniendo una meta clara sabemos hacia dónde vamos. Se evitan muchos conflictos, se evitan muchas también incomodidades sobre uno tal vez tiene una meta o tiene la otra. Está bien tener metas individuales, pero tener metas compartidas, creo que uno puede llegar hasta más largo. Más rápido también. Nosotros haber tenido metas compartidas desde antes de casarnos, me acuerdo que nosotros hacíamos metas a 3, 5, 10 años, pero compartidas. Sí. Y me acuerdo que también hablábamos de las individuales, de que tú querías, no sé, a la hora de terminar tu carrera, o pues yo quería hacer otro tipo de negocio. No sé, es bueno tener ese tipo de metas individuales, pero si tienes una pareja, siento que tener metas compartidas es algo necesario. Es algo necesario. Sí. Y lo bueno es que como metas, como pareja, todo lo que trabajamos va junto y vamos con una misma misión. Sí. Si él tiene las suyas, yo las mías,
y como en ese sentido las metas individuales de Andrés no me importaran o viceversa, eso crea conflicto. Sí. Las metas individuales de Andrés me importan, también quiero que se cumplan. Sí. Entonces el que tengan una meta individual no quiere decir que al otro, ok, eso es de Andrés, no me importa, sino que también debe existir como esa unión o ese equipo en las metas individuales. Pero es necesario tener metas financieras compartidas porque así luchamos o trabajamos o crecemos hacia un mismo lugar. Como un ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos acá es, no sé, tener un fondo de emergencia de, no sé, de $3,000, $5,000. ¿Por qué es importante tener este tipo de metas? Uno, no sabemos qué va a pasar mañana. Exacto. Lo único que tenemos en control es nuestra forma de pensar y cómo vamos a accionar. Sí. Y una de las metas compartidas que nosotros tenemos es tener un fondo de emergencia, no sé, un viaje que quieran hacer juntos, porque ya no solo uno está trabajando por una meta, sino que ambos están luchando por esa misma meta. Se llega más rápido a ese tipo de logros que uno quiere llegar. Además, qué difícil sería yo estar pensando en un viaje, vos pensar en, no sé, el fondo de emergencia y el trabajo constante de ambos. Si hay dinero libre, yo voy a quererlo para el viaje, si hay dinero tal, vos vas a quererlo para el fondo de emergencia, entonces como que eso genera conflicto. O mi meta es más importante que la tuya, o lo que yo tengo en mente. Entonces eso puede irse por muchas direcciones, pero definitivamente una pareja que quiera empezar a construir finanzas sólidas, hay que tener metas juntos. Y también pensando en que si algún día querés tener una familia, vamos a hacer ambos, no solamente uno. Entonces es como el poder ir conectando todos esos puntos. Más en estos países también de que es cara la vida también, y tener metas financieras claras evita, como habíamos mencionado en el primer hábito, conversaciones incómodas, conflictos, peleas, malos entendidos, porque al final estamos velando por el bien del uno al otro. Sí. Entonces, tener eso todo en claro nos ha ayudado bastante. Un tip práctico es el reunirnos semanal en, no sé, unos 15 minutos, el qué ha cambiado en nuestras metas, cómo nos sentimos. Siento que eso nos ha ayudado bastante, el tener todo claro, como cuáles son nuestras metas al final del año, en 2 años o 3 años. Sí, que bueno, eso va a ser uno de los hábitos que vamos a hablar en las siguientes. Pero ustedes ya tener la conversación juntos y luego tener las metas financieras juntos, ahora sí podemos seguir con el tercer hábito. El tercer hábito es el presupuesto en equipo, porque ya nosotros, ya tenemos la comunicación, ya hablamos cuáles son las deudas, los miedos, las metas financieras compartidas. Ahora viene el presupuesto, que sí, muy bueno hablarlo y todo, pero todo va a pasar cuando todo está escrito en papel. Como por ejemplo, cuánto es lo que uno gasta mensual, ya sea los gastos básicos, la renta, la comida. Además que me gustaría agregar que tener una meta clara, está bien, pero ahora ¿qué plan vamos a hacer para crear esa meta? Para mí este hábito es eso, como el plan en el que vamos a ya actuar. Entonces, el tener presupuesto de dónde se está yendo nuestro dinero, cuáles son las cuentas que hay que pagar. También hay muchas cosas individuales, como tu teléfono, mi teléfono, todos los bills, al menos de lo que manejamos nosotros, todas las cuentas, van en un mismo presupuesto para ambos. Todo, o sea, no es como 50-50 o no, va todos los bills primero pagados. Y una herramienta que les podría ayudar es dividirlos por porcentaje. Nosotros los dividimos por porcentaje, ya sea, no sé, 40-50% va para las utilidades, 20% va para, no sé, si hay un gasto imprevisto, emergencias, savings. Y el 30% lo dejamos ya sea para entretenimiento, savings, inversión del negocio. Hay miles de maneras de cómo ustedes pueden manejar ese porcentaje. Otro tip práctico. El recomendado yo podría decir 50-30-20. 50 para las bills, las cuentas, las cosas que hay que pagar. 30 para los needs y 20 para las savings, inversiones, fondos de emergencia, etc. Ese es el que al menos nosotros utilizamos. Y tal vez al final de todo lo que hacemos, digamos si algo llegase a sobrar, pues Andrés tiene su parte, yo la mía, y pues ya tenemos cada uno sus ahorros individuales o para comprar sus cosas, las cosas que quieran comprar, cada uno ya tiene su... Como habíamos dicho, cada pareja va a manejar a su manera las finanzas, nosotros lo manejamos así,
porque también involucra a él tener ese control, tener esa como responsabilidad de, Claro. Esto es lo que yo me gané y esta es tu parte y pues cada quien puede Y también hay gastarlo a su gente que, manera. por ejemplo, digamos, no sé, que a vos te guste relajarte, no sé, comprando ropa y que a mí me relaje ir a tomar un café. Exacto. Entonces como que también cada uno tiene derecho a cuál es la manera. Él, por ejemplo, yo quererle invitar a Andrés a algo o él quererme invitar a mí a algo. Entonces esas como detallitos es importante como individuales que los vivamos. Sí. Pero al menos como parejas los vivimos siempre, el lugar va todo junto, ya luego lo vamos desglosando individual. Porque es bueno tener también hasta ese tipo de cosas, si se van a unir las finanzas, o sea, lo que tú ganas, lo que yo gano, que esté todo en papel porque así no hay malos entendidos, ya sabemos que cada quien va a tener su parte para sus needs, para ir a un cafecito o algo. Y no hay como esos desajustes de, ¿por qué pasó esto? Esta persona va a tener más. O simplemente también de, cada quien tiene sus responsabilidades. Hay ciertos biles que salen de mi cuenta, hay ciertos biles que salen de tu cuenta y como que tenemos esa responsabilidad. Nos damos esa responsabilidad de, ok, yo tengo este dinero y tengo que ser responsable de pagar esa utility. Exacto. Tú también tienes tus responsabilidades, pero también, aparte de eso, tú tienes tu propio dinero, mi propio dinero, sí, para que nos sintamos como esa de que... Ahí está, o sea, ahí está, si lo necesito, ahí está. También es bueno como, las metas son súper importantes porque eso también va direccionando. Si, por ejemplo, yo soy consciente que pusimos la meta de, no sé, $5,000 al final del año de ahorros, pues yo sé cuál va a ser mi límite porque tengo una responsabilidad como pareja dentro de la casa. Porque tenemos una meta en conjunto. Yo sé que Andrés no somos de esas parejas de ¿por qué te compraste eso? O así. Pero tenemos un compromiso y una meta juntos. Entonces ambos velamos por esa meta primero, ya luego por eso vamos desglosando todo como más individual. Cada quien lo va a funcionar a su manera, no sé, tal vez algunos se dividen el presupuesto, no sé, digamos, el ingreso más grande paga las cosas más grandes, la otra persona... O 50-50 también. 50-50. La manera es de hacerlo de una manera pacífica, de que haya tranquilidad, no haya peleas. Y que ambos se sientan bien, sí. Que ambos se sientan bien con el plan que se está haciendo. Ya el plan, viene el presupuesto, que es poner números en detalle en la mesa. Nosotros tenemos un libro específicamente que dice Bill Payments, que son los pagos de las cuentas que hay que hacer. Y siempre utilizamos o nos dejamos guiar por los números que tiene ese libreta. No nos dejamos guiar por emociones. Por las emociones, sino esos números de esa libreta. El hábito 4 es ¿qué protección tienen dentro de sus finanzas como pareja? Sí. Para nosotros esto es algo súper importante y la verdad que agradezco muchísimo haberme dado cuenta de esto joven, sin haber pasado nada, pero hemos escuchado muchísimas historias. Porque tenemos muchas reuniones con muchas parejas diferentes, muchas personas diferentes y cada uno tiene una historia súper poderosa. Hay dos historias específicas para mí que me marcaron bastante y me hacen como agradecer más qué bien que tuvimos esa educación desde antes. Una de esas parejas, ambas pasaron por una enfermedad de cáncer. Entonces, obviamente eso desequilibró todas las finanzas, todos sus ahorros, todas las cosas que ellos habían construido. Claramente cada pareja con su historia, pero desde que Andrés y yo nos casamos, a pesar de que iniciamos, nos casamos, yo tenía 22, tú 23, desde jóvenes empezamos a pensar ¿qué llegase a pasar si a mí me pasa algo? Puede que no sea solo fallecer, que también me puse a pensar en si yo llegase a fallecer, quisiera que al menos Andrés tuviera la tranquilidad de que no se tiene que preocupar por las cuentas que hay que pagar o de ir al trabajo, que tenga su duelo tranquilo. Yo sé que tú también pensaste lo mismo. Pero también hay ocasiones en las que puede que no vayamos a fallecer, pero algo pueda, alguna enfermedad, alguna deshabilidad pueda detener una parte de la balanza. Ya solo uno está trabajando. Sí. Entonces, si no tienen eso controlado, eso puede desestabilizar todo lo que han construido. Porque tenemos un dicho, es preferible tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Sí. Como tú mismo dijiste, tenemos ese mismo caso, tenemos otros casos de una familia de Alberta que compró su casa, jóvenes también de 35 años. Él lo agarró como, ok, está bien, porque su esposa le dijo que lo agarrara. Era importante la porque era importante para la esposa y para el esposo no. Justamente 2 años después le detectaron el cáncer de riñón, ¿verdad? Un tumor benigno en el riñón.
Él se lo retiraron y creo que recibió una compensación como de $40,000, $50,000 tax free. Él solo ocupó cierta parte para su recuperación y lo demás lo usó para comprar el down payment de su segunda casa. Sí, sí. A veces no creemos, no pensamos como, ¿qué me va a pasar? Estoy joven y todo, pero no tenemos control sobre esas circunstancias. También tenemos lo de la pareja que ambos tenían cáncer. Ellos tenían ahorros porque es bueno tener ahorros, pero si no tenemos, aparte de eso, tenemos ese dicho de no poner todos los huevos en una canasta. Exacto. Y es ahí donde es importante en el presupuesto ponerlo como un bill. ¿Cuál es mi protección? Si tienen un seguro de salud, dependiendo del país donde nos estén viendo, aquí en Canadá no nos tenemos que preocupar por tener un seguro de salud porque pues ya el gobierno lo está proveyendo, pero aparte de eso, ¿tienes una protección si te llega a pasar algo mañana? ¿Tienes alguna protección si tienes una enfermedad crítica? Porque no simplemente hay que pensar en si vamos a fallecer. ¿Qué pasa si me da, no sé, Dios no quiera, un cáncer, un tumor? ¿Me alcanzaría de ese presupuesto? O aparte perdón. Porque a veces hay parejas que sí pueden tener el ahorros para cubrir esos meses, pero ¿qué pasa al final del mes? Perdón, al final de esa recuperación vuelven a hacer otra vez. Sí, vuelven a empezar. Eso es súper importante. Yo creo que una pregunta bien poderosa que hacemos siempre es, ¿quieren que la protección de ingresos de su familia esté en su control o en el control del gobierno, en el control del trabajo, en el control de otro que no sean ustedes? Para mí eso es vital, porque aunque no tengamos hijos, igual tenemos una familia, porque, aunque no tengamos hijos todavía. Nosotros decidimos poner nuestros seguros en nuestro presupuesto porque hemos visto muchas familias poniendo en GoFundMe. Tuvimos personas conocidas en nuestras redes sociales que falleció cierta persona y están pidiendo un GoFundMe. Es una buena, o sea, creo que ahí es donde todo el mundo saca ese lado de generosidad, pero honestamente no, en nuestra opinión no es algo que nosotros queremos pasar si uno de los dos nos llegara a pasar o estar molestando a la familia. Sí, como pensar en el otro también, como se vuelve una responsabilidad, porque no quisiera que si algo te llegase a pasar, yo no tenga eso previsto y tenga que requerir a mi familia, pedir prestado o a otro, ¿no? Sino que el ser un poco más conscientes de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familiar también. Hay muchas personas que dejan un montón de deudas. Sí. Y el único recurso que tenemos que no puede ser accedido por bancos o personas que ustedes les deban es el seguro. Sí. El seguro va directamente a sus beneficiarios, que pueden ser quien sea que ustedes escojan. Pero el pensar y ser un poco más consciente en esas cosas, no solo por uno mismo, sino también por el otro lado, por la pareja, por los niños, los que tienen niños, se vuelve muy poderoso. Sí. Es como que solidifican todo lo que han construido en sus finanzas. Otra historia que me acordé ahorita, que hace poco miré en Latinos en Facebook, una persona perdió las piernas porque él trabajaba, él era súper saludable, pero ese tipo de situaciones no lo podemos evitar. Sí. Es un trabajo muy arriesgado. Primero, felicitar a ese tipo de personas porque de eso mantienen a la familia, pero también tenemos que pensar, ¿qué pasaría si me llega a pasar algo en la construcción? Yo me acuerdo cuando antes trabajaba, me ponía a pensar en ese tipo de cosas, evitar si es peligroso lo que estoy haciendo o no. Y bueno, hace poco miré eso, que esa persona perdió la pierna y tuvo que pedir GoFundMe para que trasladaran también la persona a México. O sea, imagínate, estar esperando a recolectar ese dinero para poder hacer continuar, algo. Sí. Entonces, consejo. Tip número 1, pregúntense, ¿en verdad tengo algo que me esté protegiendo de 3 a 6 meses si me llega a pasar algo? Ya sea una enfermedad crítica, ¿en verdad tengo algo que me esté dando si el día de mañana yo llego a faltar? Mi esposa tiene las necesidades básicas cubiertas. Sí. Estas son preguntas que nosotros nos hacemos mensual, incluso a nuestros clientes, de no simplemente de dar un seguro, sino es concientizar por qué es importante tener una protección. Sí. Y algo que escuchamos mucho es, no tengo hijos todavía, no lo necesito. O estoy joven. Pero un dato que les dejo es, entre más jóvenes estamos, es más probable que nos vayan a aprobar, porque no todos tenemos la aprobación de la compañía de seguros. Entonces muchas veces decimos como, no lo quiero, pero realmente muchas personas que tratan de ser aprobadas no son aprobadas
después de una lesión o de caerse, de doblarse el tobillo, muchas cosas. Los malos hábitos. Malos hábitos, fumar, el ir envejeciendo. Y lo voy a dejar con una pregunta. Si ustedes tuvieran un cajero automático que imprime dinero todos los días, ¿lo protegerían o no lo protegerían? Y luego pregúntense quién es ese cajero automático en sus hogares. Porque si son ustedes mismos, ¿qué tanta protección se están dando a ustedes como ese cajero automático que imprime dinero todos los días? El hábito 5 no es el menos importante, pero todos van en orden. El hábito 5 es revisiones y ajustes periódicos. Es importante. En este yo voy a decir que tengo una tentación todos los días de sentarme a ver los números de la casa. O sea, creo que en esa yo soy más obsesiva porque me gusta, lo he hecho tan agradable para mí. No me estreso, no trato de ver lo negativo, siempre trato de ser optimista. Me gusta ver los números, de ver qué ha pasando, crecimiento, no crecimiento. Y bueno, tengo varias libretitas en donde ordeno todo. De repente vamos a poder dejar fotos como para que ustedes miren más o menos qué tipo de libretas podrían ser buenas para ustedes si vienen iniciando esto. Pero es muy importante el que se tomen este tiempo. Yo lo hago mucho individual, pero también siempre tenemos al menos 1 o 2 veces a la semana en la que Andrés y yo nos sentamos otra vez, ¿cómo vamos? ¿Si nos pusimos el límite o no? ¿Si lo vamos siguiendo o no? Sí, normalmente tú en ese lado eres como más estricta en el sentido, y eso es bueno, y eso es lo que yo he aprendido durante la relación. Yo me acuerdo que yo también era así, lo hacía mensual, pero no lo hacía como con tan intencionalidad como tú lo hacías de cada semana, cada 2 semanas, o tener un presupuesto para el mes, o que hay que hacer ya un presupuesto para el siguiente mes. O sea, como adelantarnos a ese tipo de cosas es súper bueno. Súper bueno. Y algo que nos ayudó, que lo di en los hábitos anteriores, reunirse cada semana, unos 15 minutos, ya sea en un café, no sé, en la playa, en cualquier parte del mundo donde esté. Tómenlo como que si es una junta de su negocio. Su negocio es su casa. Porque es la realidad, o sea, al final son 2 socios tratando de hacer algo funcionar. Así lo vemos nosotros, nos gusta, entonces así lo vemos. Nos sentamos, hacemos el momento agradable, como Andrés dice, un cafecito, puede ser palomitas, puede ser comida, no sé. Porque tiene que ser un momento de tranquilidad, de paz, no está pasando ahorita, pero es lo que quieren que pase en un futuro. Entonces debe ser un momento de paz, de más bien hasta de tranquilidad, de que y algo que nosotros vimos, un estudio de que cuando nosotros todo ponemos en papel, ya el 50% de nuestro problema ya está resuelto. Sí. Ya simplemente lo otro es buscar las soluciones. Y eso que nos ha dado esa tranquilidad de poner todo en papel, cuánto debemos, cuánto tenemos que pagar en tal cosa, o a veces, digamos, los biles volátiles que vienen como la electricidad, ya saber cuánto sabemos que va a venir los gastos. O sea, cada detalle, nos tomamos 15 a máximo media hora como para hablar de eso. No tiene que ser un tema tan extenso, es simplemente revisar qué ajustes vinieron, o no sé, ahorita que son temporadas navideñas, el presupuesto incrementa. ¿Por qué? Porque algunos tienen hijos, ponerlo, ok, ¿qué le quiero regalar a mi hijo? Poner cuánto quieren poner. Sí, yo creo que hace como 2 días te pregunté, ¿qué quieres de Navidad? Porque lo tengo que poner. Sí, igual, nosotros nos queremos regalar algo, es como, ok, tú ponte ese presupuesto. Nosotros no lo decimos las sorpresas, pero sí el presupuesto de cuántos queremos darnos. Sí. ¿Por qué? Porque así se evitan conflictos, malos entendidos, y al final ambos disfrutan de su dinero, tienen como esa responsabilidad. Hay una palabra que creo como el sentirse de que tú tienes el control de ownership, pero no sé cómo se dice eso, en español. Como ese control, esa autoridad, por decirlo así, de es mi dinero y yo sé cómo lo voy a administrar, sí. También como mujeres esto es súper poderoso, porque muchas veces cuando nos sentamos, no todas obviamente, cuando nos sentamos con parejas, normalmente en el lado de la mujer es como, ay, yo no sé mucho, la verdad es que mi esposo maneja todo súper bien. Y perfecto, no tiene nada de malo, porque muchas mujeres son mamás o amas de casa, lo cual es válido todo eso. Pero creo que la finanza es responsabilidad de ambos. Yo he visto en ambos lados también, en los hombres como tú dices, hay mujeres que se lo dejan todo al marido, o viceversa, como yo solo trabajo, ella lo controla, sí. Y ahí disculpa que te interrumpí, y siento que es súper importante que ambos estén conscientes de lo que pasa.
dónde se va cada dólar, dónde se van los ahorros, Sí. cuánto vamos a invertir. Sí, porque sería fácil el que Andrés controle todo el dinero y yo diga, te equivocaste, es culpa tuya. Sí. No, porque es responsabilidad de ambos. O viceversa, yo gasté de más, nos quedamos con $1,000 menos. Y el otro diga, es culpa tuya, porque vos Sí. manejas todo el dinero. No es así. Esto es una responsabilidad de ambos como casa. Yo también me he puesto a pensar muchas veces, si Andrés un día va de viaje y yo me quedo dentro de mi hogar, que bueno, eso espero nunca pase, o viceversa, como que yo me tenga que ir, no nos gusta estar separados, pero de repente llegase a pasar, yo sé que puedo manejar dentro de, o sea, como el plan que tenemos. Yo sé cómo manejar el plan financiero que ya hicimos. Él ya sabe cómo manejar el plan financiero que ya hicimos. Ya ambos sabemos y conocemos cuáles son esas metas, los límites, el presupuesto, cuánto necesitamos. Todo ambos lo sabemos, entonces es más fácil tomar decisiones también. Sí. Si Andrés está en un lugar donde yo no estoy, él sabe, y viceversa. Entonces como que también el peso no solo recae en una persona y que lo haga bien y que no se equivoque, sino que son dos personas. ¿Qué pensás si hacemos tal? ¿Qué pensás si este viaje nos conviene o no nos conviene? ¿Qué pensás si esta decisión nos conviene o no nos conviene? Ya la responsabilidad de ambos. No hay culpas, no hay más un lado al otro, sino que se maneja en conjunto. Así que en resumen, si ya hicieron su presupuesto, ya tienen unas metas, y el quinto hábito es reajustarlos cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo la temporada en la que estén, porque ahorita estamos en una temporada donde no tenemos hijos aún, pero nuestro presupuesto va cambiando, nuestras metas van cambiando. Los entonces, ingresos van cambiando. Los ingresos van cambiando, entonces es súper bueno ir como reajustando qué tenemos que incrementar, qué tenemos que reducir, porque así no hay malos entendidos. Claro. También de repente pueden venir metas nuevas. La idea es siempre sentarse para actualizar, siempre sentarse para ver qué está funcionando, qué no está funcionando. No para que sea un momento de estrés, que sea un momento incómodo, sino más bien el que sea un momento en que ambos puedan así crecer un negocio. Hay muchos errores, pero poco a poco ambos vamos descubriendo esto funcionó, esto no, esto lo podemos seguir intentando y reajustando cada vez nuestro presupuesto a algo en lo que ambos se sientan bien y no se sientan mal de utilizar su voz. Cada uno tiene algo que aportar, así como yo puedo ser este número, Andrés también aporta a nuestro plan financiero. Entonces utilizar cada don, cada conocimiento, cada experiencia, cada historia detrás de cada uno de ustedes. La familia de Andrés tenía cosas buenas y malas, la mía buenas y malas. Qué bueno vamos a utilizar de nuestros hogares, ponerlo en la mesa y utilizarlo para nosotros. Entonces el ir reajustando todo eso les va a permitir llegar a sus metas rápido, que nadie tenga la culpa de nada porque es responsabilidad de ambos como pareja. En resumen, si tomas estos 5 hábitos y los aplicas con tu pareja, no solo tu dinero mejora, tu relación también. Porque recuerda, el dinero no lo es todo, pero la forma como lo manejas trae la paz y la libertad. Y si eres latino y vives en Canadá y te gustaría iniciar un plan financiero junto a tu pareja, no dudes en contactarnos en nuestras redes y te compartimos herramientas con las que hemos ayudado a muchas familias. Aplica lo que aprendes, ilumina y construye la vida que mereces. Hasta el próximo episodio. Atrevido, ¿verdad? Sí, Voy a poner el sticker aquí.